¿Qué tal, Cristina? David, Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal? traemos aquí esta joya, Personalidad y poder de Ian Kershaw, editorial Crítica, que es un repaso por los grandes líderes y también antilíderes del siglo XX. Y dice cosas muy interesantes, como por ejemplo que la historia nos enseña que eso de que dejar la política en manos de personalidades poderosas que afirman conocer la panacea llamada a curar los males presentes y que ofrecen un cambio global que rara vez resulta deseable. Es decir, que eso del carisma, dice toda la razón, dice, el carisma lo otorgan los contextos, las sociedades concretas de un momento, las personas que apoyan al líder, pero en realidad es una cosa que desaparece, ¿no? Dice, por ejemplo, por ejemplo, Churchill, dice, bueno, es un líder carismático, dice Ian Kershaw, pero tiene su lado oscuro. Amaba el imperialismo, tenía comentarios racistas, pero que eran fruto de su tiempo, que eso es muy actual. Sí, sí, claro. Descontextualizar las palabras de los líderes. Claro. Bueno, pues el caso de Churchill aprobó incluso, Winston Churchill, la que estamos viendo ahora en las pantallas de Vamos a ver, aprobó la eugenesia y también, junto a esa eugenesia, pero defendió a los judíos, apoyó la declaración Balfour para crear un Estado judío, es decir, que todos tienen sus luces y sus sombras. Claro. Por ejemplo, hay un texto muy divertido con referencia a Franco. Dice Ian Kershaw, Franco ejemplifica el caso de un individuo con reconocidas cualidades como comandante militar, pero sin experiencia como líder político, que saca provecho de las circunstancias históricas que le permitieron primero tomar el poder y luego seguir adelante para hacer su propia historia. Es decir, que claro, aquí tenemos a un personaje que no tenía ni idea de política, bueno, de hecho decía que él no quería meterse en política, ¿no? Acuérdate de la famosa frase de Franco que decía, haga como yo, no se meta en política. Dice, a diferencia de Hitler o Mussolini, no tenía cualidades oratorias ni había creado ningún movimiento de masas en torno de su persona. Poseía, eso sí, una excepcional capacidad militar. Y luego hay una parte que me gusta mucho cuando juzgamos la historia y hablamos de los totalitarismos y de los dictadores. Dice que el poder militar, dice Ian Kershaw, en el caso de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, hacía, fíjate, que ciertos dictadores como Hitler, Mussolini y Stalin no pudieran evitar, fíjate, Chris, la subordinación de ellos a las exigencias y limitaciones del imperativo bélico. Es decir, un dictador en un contexto bélico donde las grandes potencias están peleándose por la hegemonía mundial, echa mano del poder militar sí o sí. Es decir, que como que no tienen otras, es que no hay otras salidas. Eso es decir, por supuesto que hay matices de cada uno de los líderes políticos, pero él, por ejemplo, tiene los nombres fundamentales que son sus favoritos, que serían Churchill, Gorbachev, De Gaulle, Adenauer, y en el caso de Helmut Kohl, al que tú y yo hemos visto cuando era presidente de Alemania, dice, bueno, dice, Helmut Kohl sería un político anodino, que se limitó a darle un simple empujoncito a la palanca del cambio histórico. Es decir, estaba en el momento apropiado, en las circunstancias idóneas. Dice, claro, son políticos anodinos que se mueven por puras consideraciones de interés electoral y también fuerzas de transformación, es decir, se dejan llevar por la ola, de su tiempo, ¿no? Dice, en el mejor de los casos constituyen un telón de fondo al que no tienen ningún inconveniente alguno en plegarse, en dejarse llevar por la corriente. Pero fíjate, es curioso, ¿no? que a veces damos más importancia al carisma de lo que deberíamos. Él lo desmiente, ¿no? Dice, claro, es que en realidad hablar de política es hablar de ese telón de fondo que tenían cada uno de estos líderes políticos y lideresas, porque él habla también de Margaret Thatcher, del momento histórico que les tocó vivir. Y también habla del concepto, y lo voy a decir muy rápido, Chris, de la grandeza negativa, porque se puede hablar de estos dictadores también de una cierta grandeza, pero dice, cabría argumentar que Hitler es el más denigrado de todos los dirigentes políticos de la historia moderna, pero esa grandeza sería negativa, es decir, el reconocimiento de su inmenso impacto catastrófico y su indudable significación histórica. Es que fue utilizado para el mal, ¿no? Exactamente, exactamente. A veces...
que son admiramos. figuras destacadas, Claro. él las sitúa en su contexto, que es lo importante, es decir, Eso el es- político eso es fundamental, en ¿eh? su contexto. No O sea juzgar que- fuera de ese contexto eso es. donde Que, vivieron y claro, que actuaron. es lo que nos pasa, que como estamos olvidando los contextos históricos, los procesos de la historia, no sabemos en realidad situarlos en su justa medida. Ni juzgarlos adecuadamente Ni juzgarlos y con adecuadamente. rigurosidad. Eso es.